Top 7 hábitos para conciliar mejor el sueño. Número 1. Luz natural en la mañana. El recibir luz solar en la mañana ayuda a sincronizar el reloj interno del cuerpo, lo que facilita conciliar el sueño en la noche. Número 2. Evitar siestas después de las 4 de la tarde. Las siestas breves no son malas, sin embargo, luego de esta hora puede dificultar el sueño nocturno. Número 3. No hacer ejercicio antes de dormir. Ejercitarse 1 o 2 horas antes de dormir puede retrasar el inicio del sueño debido a la actividad física y mental. Número 4. Revisar el colchón y ropa de cama. No pasar por alto el lugar de descanso es muy importante, ya que el colchón ayuda a disipar el calor corporal, lo que favorece el sueño profundo. Número 5. Habitación fresca. La temperatura también juega un papel importante, ya que un entorno fresco o medianamente frío favorece el descanso. Número 6. Rutina constante. Intentar acostarse y levantarse a la misma hora todos los días favorece para asociar ese espacio con el descanso. Y número 7. Reducir el estrés. Realizar actividades de relajación, ejercicios de respiración o leer ayuda a calmar el sistema nervioso y facilitar el sueño. 10:33 de la mañana, gracias por continuar con nosotros y ahora vamos a hablar sobre la respiración en el sueño y está con nosotros nuestra doctora invitada, Silvia Moriz, terapista respiratoria. Buenos días, doctora. Buenos días, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien en casa. Su primera vez con nosotros, ¿verdad? Sí, súper emocionada, la verdad, de hablar de algo que me apasiona profundamente. Aunque teníamos años de conocernos y se había perdido. Sí, tantito, un poquitito nada más. Doctora, ¿cuáles son esos problemas respiratorios más frecuentes que pueden incidir en problemas de sueño? Ok, el principal que solemos observar es la apnea del sueño, que es la gente que ronca y se queda sin respirar. O sea, ese es como el más común que solemos ver, que es el que va asociado al ronquido. Una de las principales características también que tienen otros trastornos, ¿verdad?, del sueño para respirar, es la gente que respira muy poquito. Se llaman hipoventilaciones. Es súper curioso, porque eso es cuando la gente, a mí todo el mundo me dice, es que el que solo tiene apnea el que ronca. Y yo, no. Hay gente que no ronca y tiene apnea o tiene un problema para respirar en la noche. Entonces, por ejemplo, es la gente que ronronea. Es toda esa gente que escuchamos que está dormido y va. Eso hace... Como los gatitos. Como los gatitos. Eso hace que no sea suficiente la cantidad de oxígeno que entra para el pulmón, entonces el cuerpo se estresa. Hay personas que tienen muchos problemas con la rinitis, entonces que están muy congestionados o tienen una desviación del tabique y eso no los deja respirar bien. Y volvemos a lo mismo, consecuencia, bajo nivel de oxígeno. Otras de las cosas también que podemos observar que son un poco menos comunes se llaman apneas centrales. Resulta que la palabra apnea significa que uno para de respirar. Eso significa apnea, para de respirar. Entonces hay gente que sencillamente para de respirar. O sea, están durmiendo, están tranquilos y paran. Y justo ya donde el cerebro tiene que reiniciar, hacen esto. Jalan aire y se agarran, ¿verdad?, de las paredes, de la puerta del esposo, lo que pueden, ¿verdad?, porque se están ahogando. Entonces, o sea, hay varios tipos. Por eso a mí la gente me dice, es que todo el que ronca tiene apnea. Y yo, no precisamente, pero sí puede que el que ronque tenga apnea. Me encanta que usted por su experiencia ya sabe imitar muy bien. Soy experta haciendo ruidos. Yo ahorita ronco. Doctora, ¿eso tiene efectos negativos en la salud? Claro, por supuesto. ¿Cómo cuáles? Bueno, o sea, hay una infinidad de efectos negativos que tiene. O sea, por ejemplo, cuando alguien para de respirar, voy al ejemplo del ronquido, ¿verdad? Como tal, que están roncando y hacen... Y hacen... Y ahora todos los dices que hacen... Se quedan. Y ahora tú los ves que hacen... Y se giran para el otro lado, ¿verdad? O sea, esa es la realidad de muchas personas en este momento en su casa. Cambronero, dicen. Exacto, subiendo cambronero, esa es la realidad de muchas personas en la casa. Esa pausa donde ellos no me jalan más aire, el oxígeno se viene para abajo. Entonces, claro, donde el oxígeno viene bajando, el corazón se va a estresar un montón y va a empezar a latir. Pum, 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 pum. Por eso es que muchas personas cuando se despiertan de golpe están con taquicardia. Es porque el corazón está intentando compensar esa falta de oxígeno. Entonces, esa falta de oxígeno nos afecta el cerebro, nos afecta el corazón, puede hacer que se nos suba la presión, nos produce muchos problemas de memoria, ¿ok? Hay una alta correlación entre el mal dormir, la apnea del sueño y la diabetes. ¿Por qué? Porque los pacientes cada vez que se despiertan sueltan insulina. Entonces imagínate, van ahí a poquitos, llenando la buchaca. Entonces, claro, o sea, todos consideramos que roncar es normal.
nos los enseñan en las caricaturas. O sea, nosotros vemos las caricaturas y están todos ahí, roncan, ¿verdad? Entonces, pero no. O sea, en realidad, todas estas partes de no respirar correctamente nos va a producir una infinidad de problemas que inclusive se ve mucha correlación también en mareo, en vértigo, entre otras cosas, por no poder respirar bien en la noche. Con ese manejo extraordinario de los ronquidos, ¿cómo hace uno para diferenciar de un ronquido normal a uno de apnea del sueño? Lo que pasa es que roncar no es normal, Pablo. O sea, no hay que... O sea, ya de por sí está mal. Ya de base usted está mal. O sea, yo siempre le digo a toda la gente que roncar es la alarma audible que tiene el cuerpo para decirle, giro, los está ahogando. Dele vuelta. ¿Ok? ¿Por qué? Con un almohadazo. Con un almohadazo. O como yo lo llamo el síndrome de la costilla morada, donde está la esposa toda la noche metiéndole codazo para que se dé vuelta. Pero, o sea, más que todo es porque nosotros roncamos porque la lengua se nos va para atrás. O sea, nosotros, digamos que si yo estoy de lado, ¿verdad? Si yo estoy de lado y se me va la lengua para atrás, es cuando ya yo empiezo a respirar menos. Empiezo a hacer esa respiración de... Pero donde la lengua empieza a tapar más, ella va a producir el ronquido completamente, ¿verdad? Hay personas que roncan toda la noche y roncan parejo y roncan durísimo tras de eso. Pero precisamente ese ronquido no les permite entrar en un sueño profundo, en un sueño donde realmente puedan descansar. Entonces, puede que ronquen toda la noche, igual se van a levantar y van a decir, o sea, me acosté a las 10, me levanté a las 8, no dormí nada, estoy agotado. O sea, y la famosa frase que yo escucho en la consulta es que yo duermo, pero no me sustenta el sueño, yo no descanso. O sea, yo puedo dormir horas y siempre estoy cansado. Entonces, el problema no es tanto lo que ronquen. A mí siempre lo que me preocupa es el silencio que viene después del ronquido. O sea, ese silencio que viene después, o sea, roncan, y hay un silencio. Esa es la que más me va a preocupar. ¿Por qué? Porque quiere decir que hay una apnea. O sea, yo tengo pacientes que han parado de respirar 1 minuto y medio, inclusive, o sea, y después vuelven. Yo siempre les digo, usted va a ver a sus abuelos y se regresa. O sea, ¿por qué? O sea, todo ese rato que duran sin oxígeno, más la compensación tan grande que tiene ese corazoncito latiendo rápido, o sea, va a producir que estén agotados. Entonces, no, roncar no es normal. Ni roncar poquito, ni roncar mucho. Roncar ya significa que tenemos que ponerle atención. Son las 10:39. Recuerde que puede enviar sus preguntas por medio del 6477-7778 y ya casi la doctora Morís las va a empezar a responder. Doctora, ahora que usted hablaba de ese minuto y medio, uno dormido no se da cuenta. No, o sea, es algo curioso que tiene, o sea, nosotros cuando nos dormimos, la gente siempre piensa, Pablo, que cuando nosotros nos dormimos el cerebro se apaga. Pero el cerebro no se apaga, o sea, es como tener una fábrica, es como tener una fábrica que durante el día hace galletas y en la noche hace barquillos, o sea, es lo mismo, siempre está funcionando. Entonces, cuando nosotros nos dormimos, la principal característica que tenemos es la amnesia, o sea, la mayor parte de los problemas del sueño, alguien más se va a quejar cuando la gente dice, es que anoche no te callaste, ¿cómo hablabas? Y uno, no, pues yo dormí riquísimo. O la gente, cuando le dicen, ¿cómo roncas? La gente siempre piensa que los están molestando, que les están haciendo bullying, pero no comprenden realmente el trasfondo que tiene, porque al dormirnos caemos en inconsciencia, o sea, el cerebro se desconecta para poder regenerarse. Entonces, él no le va a prestar atención a los estímulos externos, a menos de que sea un ruido muy fuerte, un zarandeo muy fuerte, nos vamos a despertar, porque lo que va a intentar es desconectarse del estímulo externo para poder recuperar todo por dentro, porque el sueño es eso, el sueño es un periodo de recuperación completo del cuerpo. Yo siempre les digo que el sueño es como el camioncito a la basura. Desde el momento en que usted cierra los ojitos para quedarse dormido, su cerebro le grita al cuerpo, ¡ya! Y su cuerpo suelta todo lo que acumuló durante el día, todo el material de desecho que acumuló durante el día, y el sueño pasa como el camioncito recogiendo todo. Y lo va recogiendo y lo va botando. Entonces, ¿qué es el problema que tengo? Que cuando alguien ronca o me para de respirar, ese camioncito nunca puede terminar la ruta. Entonces, por eso es que se enferman más, tienen más riesgo de enfermedad cardíaca, más riesgo de enfermedades neurológicas. Entonces, claro, van metiéndole a la buchaca, pero como están dormidos, no se dan cuenta. Y si te das cuenta, la mayor parte de todos los exámenes que nos hacen a todos, nos hacen despiertos. Es muy raro que nos hagan un estudio dormidos, a menos de que ya estemos sospechando de un problema del sueño. Pero usted sí se da cuenta de ese minuto y medio de la persona por medio de un estudio, Por ¿verdad? medio del estudio del sueño. De un aparato que nos ponen. Exacto. Existen 2 tipos de estudio del sueño. Uno que se hace en un laboratorio, que es, pues, es el estudio más completo, que lleva un montón de electrodos en la cabeza. O sea, es un poco más complejo de colocar, pero es el más completo. Y hay otro estudio, que es un estudio que se hace en la casa, que es portátil, que es muy fácil. Entonces tiene como un aparatito a nivel del pecho, unas banditas, una piecita para medir el nivel de oxígeno y otro en la nariz, y nos permite ver cómo respira esa persona en la noche. O sea, me permite ver cómo va respirando, cómo va el oxígeno, cómo va el corazón, y ahí es donde yo puedo medir cuánto tiempo es lo que paran de respirar. Entonces sí, efectivamente yo tengo apneas de
O sea, pausas de 1 minuto, minuto y medio, el paciente vuelve, o sea, que son de jalan, así, regresan y otra vez se queda un gran rato y otra vez. Lo que pasa es que ese ratito, justo ese ratito que ellos paran, se sube un montón la presión y la gente no lo sabe. Se les sube un montón la presión arterial. Entonces, por ahí hay un montón de pacientes que se levantan en la mañana y les duele la cabeza. Sí, y ahora con eso que dice de me duele la cabeza cuando se levanta, el despertar uno en la mañana como ahogado, con la boca seca, son señales, ¿por qué? Porque precisamente, una de las características es que son respiradores orales, o sea, respiran por la boca. O sea, entonces usted los ve toda la noche aquí. O sea, inclusive hay personas que se desesperan y les ponen tape, ¿verdad? Por favor, no se pongan tape en la boca, no está bien, porque que están quitando la única manera que tienen de respirar. O les amarran algo. O les amarran así la cabeza con una media, tampoco se hace. ¿Okay? Si ronca mucho es mejor consultar. Pero son respiradores orales. O sea, mucha gente ronca. La gente siempre cree que nosotros tenemos problemas para roncar porque estamos gorditos, pero no es cierto. O sea, yo tengo pacientes pediátricos de 5 o 7 años que tienen apnea del sueño, tengo adolescentes, tengo pacientes que son triatlonistas, así flacos, como una pena. Entonces yo siempre les digo que el peso me complica la apnea, pero no la causa. Entonces, claro, donde les agarran así la cabeza y se los amarra, ¿verdad? Quitan la única manera que tienen de respirar, pero van a respirar por la boca y la lengua se les va a ir para atrás. Entonces, claro, como estás respirando toda la noche por la boca, amanecen con la boca seca, con ronquera, a veces sufren de mal aliento, es una de las cosas que tienen. Les pasan con una flema necia. Se levantan y los ves moviendo la flema. ¿Por qué? Porque al tener la boca seca, se les va haciendo como una flemita aquí en la parte posterior. Entonces pasan con esa flema molesta todo el día. Pero sí es muy, muy, muy común que sean respiradores orales. A mí me da mucha gracia con eso que usted menciona, que a veces hay gente que dice el otro día, no sé, pero siento que no dormía, me siento como cansado. Y la respuesta es, hasta que roncaba. Exacto. ¿Verdad? Que es la mala percepción de que si alguien está roncando es porque qué rico que duerme. Yo siempre cuando veo que alguien está roncando mucho, yo le digo, gírelo y aquí está mi tarjeta. O sea, porque necesito verlo. ¿Por qué? Porque no precisamente están descansando. Por ejemplo, cada vez que una persona hace una pausa, o sea, cada vez que usted tiene a alguien en su casa y esa persona hace una pausa y usted lo escucha que vuelve, que hace esto y regresa, eso es que el cerebro lo despertó. Es como el chuzazo que le meten a los toros, ¿verdad? Es como ese brinco. Entonces, de hecho, brincan. O sea, cuando están en una pausa, entonces ¿qué hacen? Brincan y se vuelven. Entonces, ¿por qué? Porque es un pequeño despertar. El cerebro no le va a dar un despertar lo suficientemente fuerte como para que haga, me estoy ahogando, eso es porque fue muy larga. ¿Ok? Pero sí eso de que jalan, es que el cerebro le dice, despiértese, despiértese, despiértese. Entonces, nunca es un despertar consciente. Pero si una persona para, por ejemplo, 27 veces por hora de respirar, 27 veces por hora se despertó sin darse cuenta. Entonces, claro, al día siguiente los ves que están en el trabajo, en una reunión y les bailan los ojos. Se me quedan dormidos en misa. No pueden ver una serie completa porque la ven por pedazos, porque se quedan dormidos. Es la gente que está en una reunión y está cabeceando. O almorzamos y nos da sueño. Almorzar y da sueño. O sea, parte del sueño después del almuerzo también tiene que ver un poquito con la digestión. El problema es lo que los ticos conocemos como el soponcio. O sea, esa sensación de sueño que usted dice, no lo puedo controlar, esto es terrible. Entonces ahí sí tenemos que poner atención. Por ejemplo, hay gente que están conversando y se quedan dormidos. Hay gente que está en misa y se queda dormida. Hay gente que no puede ir al cine, que van manejando. La que más me preocupa de todos los síntomas que suelo observar es cuando están manejando y les da sueño. Es la gente que va comiendo y va manejando. Esa es la que más me preocupa. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos la primera causa de accidentes automovilísticos que hay es que la gente se queda dormida. Y las personas cuando tienen accidentes, les hacen los estudios, tienen apnea del sueño, tienen un problema del sueño que no sabían que existía. Entonces, esa es la parte que uno tiene que tener como mucho cuidado y comprender que estar cansado durante el día no es normal. 10:46, vamos a una pausa y ya casi venimos con el consultorio aquí en Los Doctores de Teletica. Con 48 empezamos el periodo de consultas y Cindy le consulta, doctora. Muchas gracias, tengo el reloj inteligente y hay días que a veces me sale oxígeno en la sangre a menos del 90 y a veces 5 minutos en hora del sueño. Exacto. O sea, una de las cosas que tienen ahora los relojes es que tenemos una terrible obsesión por generar. De hecho es un trastorno del sueño, se llama ortosomnia, que es que la gente se obsesiona por tener los valores perfectos en el reloj de sueño, ¿verdad?
Pero precisamente si el reloj le está marcando que tiene periodos bajos de oxigenación, tiene que chequearse porque precisamente el reloj lo está midiendo. No es normal que el oxígeno baje de 90. Si hubo algo que nos enseñó el COVID es que el oxígeno no puede bajar de 90, ¿verdad? Si baja de 90, para el hospital porque significa que tenemos un problema para oxigenar. Entonces, si el reloj en la noche le está marcando que tiene periodos en los cuales sí se le está marcando el oxígeno bajo, siempre es bueno estudiar el por qué. No precisamente quiere decir que sea algo malo, o sea, nada más chequear por qué está pasando. O el inicio de algo malo. O el inicio, exacto, o una detección temprana, ¿verdad? Pero sí hay que tomar en cuenta que con los relojes siempre tenemos que revisar, por ejemplo, algo que me pasa mucho en la consulta es que los pacientes se me ofuscan, no hay otra palabra, porque yo duermo a las 8 horas y no lo alcanzo y no llego y me da mala nota. Entonces yo le digo, bueno, ya cambió la edad que tiene, ya lo programó para el peso que tiene, ya leyó cuáles son los parámetros normales para la marca del reloj que tiene, que esa es otra, ¿verdad? Todos los relojes siempre van a tener un parámetro normal. Entonces todas esas son las cosas que tenemos que chequear, pero si definitivamente un reloj o un anillo, los que se usan ahora para medir, marca niveles bajos de oxigenación o taquicardias en la noche, la persona tiene que estudiarse. Que consulte. Wendy también pregunta, mi hermana ronca como camionero y súper fuerte y tiene mal aliento, ¿qué sería bueno para ayudarle? Ok, bueno, primero antes que nada hay que entender que yo siempre les digo que todos los pacientes son como células, ¿verdad? Son únicos e independientes, entonces hay que ver específicamente qué tiene ella, o sea, por qué ronca, si es por peso, si es por la nariz, ¿verdad? Si tiene rinitis, si tiene sinusitis, o sea, hay que ver por qué está roncando. Volvemos a lo mismo, que ronque no es normal, ¿ok? Entonces sí tenemos que ver dónde nace ese ronquido, por qué se da el ronquido, en qué le afecta el ronquido, ¿verdad? Y ya después podemos valorar el tratamiento. Pero sí, en ese caso, si está roncando mucho, pues sí sería bueno que igual que consulte, porque es complicado, ¿verdad? A ciegas decir, tal vez ronca por. Entonces ahí sí es un poco más complicado. Ingrid también pregunta, soy operada de rinitis hace muchos años, el tabique izquierdo de mi nariz torcido se volvió a cerrar y amanezco con la boca seca. ¿Qué hago para corregir de respirar solo por la boca? Ok, eso hay que ver, por ejemplo, si tuvo un golpe de nuevo en la nariz, ok, hay que ver, una de las características que tienen cuando nos operan los cornetes, ¿verdad?, que es lo que nos operan usualmente cuando tenemos rinitis, es que parece mentira, pero a pesar de que nos los operan o nos los quitan, ¿verdad?, pueden volver a inflamarse la nariz, ¿verdad? Itis es inflamación, todo lo que termina en itis es inflamación, entonces colitis del estómago, rinitis de la nariz, ¿verdad?, gastritis del estómago, itis se inflamó. Entonces, las rinitis usualmente están causadas por factores alérgicos. Entonces hay que ver, por ejemplo, fíjese qué tanto polvo tiene en la casa, qué comió, llevé un diario de comidas, parece mentira, pero las comidas pueden desatar las crisis de rinitis. Entonces, a veces usted se levanta muy congestionada, apunte qué comió el día previo, pues es muy probable que encuentre un factor en común, pero también ver el polvo, las molestias y ver también, otra de las cosas que hay que tomar en cuenta con la rinitis es el hecho de que a la hora de acostarnos, ¿verdad?, y estamos respirando por la boca, también tenemos que ver cómo estamos con el cuello, o sea, ver qué tanta papadita tenemos para ver por qué estamos abriendo tanto la boca a la hora de respirar. Una pregunta de Javier Leal, ¿empiezan los esposos sí. a denunciar a sus esposas? Sí, ¿no? sí, la gente suele pensar que son solo los hombres, pero no es cierto, las mujeres también roncamos y bastante sobre todo después de la menopausia. Y vea lo que dice este señor. Buenas, hay un asunto. Desde hace un tiempo para acá mi esposa ha empezado a roncar muy fuerte. Y no sé si será algo normal. Antes solo boca arriba y ahora solo boca abajo. O sea, sí, exacto. O sea, yo tengo pacientes que roncan en todas las posiciones, ¿verdad? O sea, yo tengo pacientes que aunque les den vuelta, yo les digo que aunque te los guinden de cabeza van a roncar. Son fallas mecánicas, o sea, nosotros roncamos por fallo fábrica. Así se los voy a poner para que quede más claro. Su papá ronca, su mamá ronca, sus hermanos roncan, usted ronca y sus hijos roncarán. La misma nariz, la misma lengua, la misma garganta. O sea, son características físicas que se van a repetir. De hecho, son características genéticas. Nosotras las mujeres, cuando ya llega, ¿verdad?, empezamos la perimenopausia, después de la menopausia, perdemos mucha fuerza en los músculos de la garganta, entonces ellos empiezan a caer. Entonces empezamos con el ronroneo y después vamos a roncar. El problema con las posiciones es que obviamente cuando nos ponen de lado, o sea, cuando estamos boca arriba somos un desastre, ¿verdad? La lengua toda así para atrás. Por eso es que nos meten el codazo para que nos pongamos de lado y ronquemos un poquito menos. Pero hay personas que roncan inclusive boca abajo, entonces volvemos a lo mismo, hay que ver de qué tamaño tiene el cuello, cuánta papadita tiene, si tiene papada, cómo está esa naricita, ¿verdad? Entonces hay que ver por qué está roncando. Entonces, pero sí, las mujeres roncamos y en ese caso si está roncando tanto, entonces efectivamente tenemos que ver por qué. No solo que le quitemos el ronquido, es solo ver si realmente está haciendo apneas y esas apneas le están afectando en un montón de cosas más, ¿verdad?
Aquí tenemos una pregunta de don César desde Boston, Estados Unidos. ¿Puede la rinitis ser mortal? No. O sea, en realidad la rinitis es una inflamación y nuestra boca siempre va a responder a respirar. O sea, la congestión está principalmente en la parte de arriba. Ok, que eso se me lo habían preguntado antes. O sea, es una oclusión de la nariz, ¿verdad? Va a producir mucho moco, pero nosotros siempre vamos a intentar respirar por la boca. O sea, la boca va a ser nuestro medio de defensa. Entonces, al abrir la boca vamos a respirar. ¿Qué es el problema que tenemos con la rinitis? Que nos puede llevar a una sinusitis. Entonces ahí sí, ya se nos empieza a acumular moco aquí. Nosotros tenemos unos huequitos aquí que se llaman los maxilares y otro aquí que son los nasales, los paranasales. Entonces a veces se inflama tanto la nariz que el moco no puede salir, entonces empieza a acumular aquí adentro. Entonces ahí es cuando a la gente le duele la cabeza y todo. Ahí sí, porque se puede producir una bacteria. Entonces ahí sí ya van a necesitar antibiótico, ya puede escalar a algo más serio. Pero la rinitis como tal, por ejemplo, tratamientos bases fáciles para que la gente pueda hacer en la casa para la rinitis son los lavados nasales, que son como unas botellitas que se lavan la nariz con agua con sal. Por favor, con las botellitas y los sobrecitos, no me hagan las mezclas en casa, ¿verdad? O sea, son unas botellitas, son súper curiosas, uno se lava la nariz y con eso continuamente te estás limpiando la nariz, igual que los sprays nasales, como los que le usan a los bebés para limpiarles la naricita, para estar limpiando continuamente la nariz para que ella se pueda desinflamar. La rinitis es una respuesta inflamatoria a un factor alérgico, entonces que al polvo, que a los desinfectantes, etcétera. Doña Dora desde Punta Arenas, buenos días. Buenos días. Buenos Mi días. pregunta es que mi esposo ronca demasiado en la noche y se queda, yo cuento hasta 45 y me da un miedo que se vaya a ahogar porque después vuelve otra vez. Sí, precisamente, bueno, en este caso él tiene apnea. Él padece mucho de la presión alta. Sí, él padece mucho. Muchas gracias, doña Dora. Gracias. Bueno, muchas gracias. No, gracias. Ok, sí, efectivamente, vea, por ejemplo, el motivo por el cual a él se le sube tanto la presión o es tan difícil controlar la presión es porque cuando él para de respirar, ¿verdad? Y él se queda en esa pausa, el oxígeno viene bajando. Entonces, donde el corazoncito siente que se viene bajando el oxígeno, el corazón dice, no, aquí yo tengo que mover el oxígeno que me queda. Entonces, el corazón abre la arteria, ¿verdad? Abre las arterias, hace pum, pum, y hace brrr. Entonces, él mueve lo que le queda de sangre. Entonces, claro, cada vez que él para y hace esto, el oxígeno va para abajo, el corazón va taca, 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 y ya llega un punto que el cerebro le dice, ya, y él hace, jala y vuelve, y se queda otra vez, taca, 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 y vuelve a subir. Cada vez que él hace eso, se le está subiendo la presión. Entonces, puede que uno de los motivos por los cuales le es tan difícil controlar la presión alta es precisamente porque él tiene apnea. Entonces hay que tratar la apnea, hay que tratar esas pausas respiratorias, tenemos que ver cómo hacemos que no se den para ver si con eso se normaliza la presión. Sí le digo por experiencia, yo tengo muchos pacientes que cuando ya empiezan con tratamiento se les normaliza la presión al punto que ya empiezan a bajar los medicamentos, y tengo otros pacientes que se les regula la presión. Doctor, aquí Mario le pregunta, recomendaciones para respirar mejor por la noche y cómo autoidentificar si sufro de apnea. Precisamente con esas preguntas que uno se hace, o sea, por ejemplo, para tener una buena higiene nasal, parte de lo que hablábamos, o sea, hacer los lavados nasales, las limpiezas con los sprays nasales, ¿verdad? Estar midiéndonos qué nos produce y qué no nos produce rinitis. Y con respecto a los síntomas, es fácil. Si usted se levanta cansado, eso es el primero. O sea, estamos muy acostumbrados a que nos levantamos cansados y siempre vamos a justificar qué es el trabajo, qué es la esposa, qué es los hijos. O sea, no. Si usted se levanta y usted está cansado, usted tiene que decir algo aquí no está bien, yo dormí mal y tengo que ver por qué. Entonces hay que medir. Okay, hay que medir si me estoy acostando a la misma hora. O sea, por ejemplo, los consejos con los que inició precisamente el programa son fundamentales, se llaman técnicas de higiene del sueño, ver si estoy cumpliendo con eso, me acuesto a la misma hora, como bien, hago lo que tengo que hacer. O sea, si eso no funciona, entonces algo estoy haciendo, algo más está pasando. Entonces, por ejemplo, las preguntas que hacía ahora, viendo tele se queda dormido, no es que se queden dormidos. Es que usted agarre un libro, se siente a leer y los ojos le empiezan a hacer esto. Usted se empieza a ir, empieza a luchar por su vida, como les digo yo. Eso, precisamente eso, de que usted le empiezan a bailar los ojos, es que usted tiene que decir, no, o sea, yo no debería dormirme aquí. Si usted está en una reunión y está luchando por su vida. Si usted almuerza y anda buscando dónde acostarse, ¿ok? Todas esas características que la gente toma como que son normales, porque tengo sueño, ¿ok? No lo son. Usted debería vivir su día fresco, levantarse y no tener la necesidad de hacer una siesta. Y de hecho, por eso es que tenemos que evitar hacer siestas muy largas, ¿ok? ¿Por qué? Porque si usted hace una siesta muy larga, le quita fuerza al sueño de la noche y ahí es donde ya se complica. ¿Por qué? Porque ya en vez de acostarse a las 9, se me acuesta a las 11. Entonces, no es normal estar cansado. Si usted se levanta con la boca seca, no es normal. Y si usted está acostumbrado a que le metan un codazo, tampoco es normal.
Doctora, muchas gracias, extraordinaria entrevista hoy. No, muchas gracias por la invitación. Ahí en pantalla está el número de la doctora, 2208-8969 o el WhatsApp 8808-1414. Usted está en Escazú, ¿verdad? Sí, estoy en Escazú, en la clínica Longevity. Sí, que ya que habían varias preguntas también relacionadas a donde atendía. Ahí usted pueden preguntarle a la doc. Les deseo un día muy bonito. Los esperamos mañana a las 10 e invitados para que sigan con Calle 7 Informativo. Hasta luego.